Buenas noches, hermanos. Hoy me ha tocado dar un precioso tema en su maravilloso grupo Revestidos de Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Soy Marisela Aricoché del grupo de oración Reino de Amor. Como la palabra de nuestro Señor es maravillosa, su nombre mismo lo dice, pues es muy verídica, fidedigna, digna de creer, porque es Dios quien está presente, inspirada a los hombres a través del Espíritu Santo. Es nuestro Señor quien la transmite. Es el Señor quien es el verdadero Rey que nos da a conocer su palabra para poder seguirla, para poder hacer la carne en nosotros, para poder emitir en cada uno de nosotros sus hijos, para poder transmitirla, para poder evangelizar, para poder darla a los hermanos, para poder darlo a la familia, para continuar nosotros, para creer en ella, para poder realmente rebatir, para poder creer, para tener fe, para poder seguirla. Es así nuestra palabra de nuestro Señor. Es esa arma de doble filo que debe penetrar en cada uno de nosotros para aprender a discernirla, poder entenderla, para poder comprenderla, para poder seguirla para cada uno de nosotros. Es por eso que el Señor nos habla a través de su palabra. Por eso vamos a ir a la palabra de nuestro Señor en Hebreos 4:12, donde nos dice claramente: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así es como nos habla el Señor, que realmente tiene que ir a lo más profundo de nosotros. Es el Espíritu del Señor el que nos da vida. Es la palabra de nuestro Señor que es eterna, es Dios mismo. Nos la revela para poder sentir ese llamado, para poder sentir esa promesa, esa orden, para poder salir, para poder renunciar, para poder sostenernos en su palabra, para ser realmente esos seguidores de lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros. Por eso nos dice que lo entrega, lo da a los sencillos de corazón, en una forma simple, en una forma verdadera, cariñosa, para que tengamos una experiencia personal cada uno de nosotros, sus hijos, con Él. Por eso nos dice bien claro en su palabra el Señor, ¿a quién iríamos? ¿Verdad? ¿Se acuerda que así lo dice Pedro? ¿A quién iríamos? Solamente a nuestro Señor, porque Él solo tiene esas palabras de vida eterna. Y quien nos la inspira es Dios, el único, como lo dice en Juan 1:1, que Él es el verbo. Desde el inicio Él es la palabra. El verbo está presente. El verbo está desde ayer, hoy, mañana y siempre. En esa palabra de doble filo, donde hay un efecto y un proceder para cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, para poder caminar, porque es esa lámpara, esa antorcha, esa luz que nos conduce, que nos guía. Es así como nos habla en lo más íntimo de nuestro ser, la palabra de nuestro Señor. Es importantísimo tomarla en cuenta, es importante para nuestra alma, porque el Señor Cristo mismo nos da valor a través de su palabra, porque nos dice, ¿de qué nos serviría ganar el mundo entero si nos destruimos a nosotros mismos? ¿Qué es lo que vamos a dar para rescatarnos a nosotros mismos si no hemos creído en su palabra, si no le hemos obedecido, si no le hemos seguido, si no le hemos discernido, si no le hemos hecho carne? Y además nos
pide en su palabra, como en Mateo 10:28, que no tenemos que tener temor, miedo. Miedo sí a los que puedan matar el cuerpo, no, hermanos. Sí hay que tener temor al que puede matar el alma, destruir nuestro cuerpo y mandarnos al infierno. Y el único que tiene ese poder es nuestro Señor. Por eso nos dice que nosotros somos polvo y ahí regresaremos. Y el espíritu, nuestro espíritu es el que sube a Dios. ¿Quién es el que nos dio ese espíritu? Nuestro Señor. De polvo somos y a polvo volveremos, pero nuestro espíritu vivirá para siempre. Si tú lo has seguido, si tú lo has escuchado, si tú has discernido su palabra, si tú has renunciado a tus malos actos y has tomado en sí para ti, has hecho carne la palabra, habrás comprendido qué poder tiene esa palabra de nuestro Señor para avanzar, para tener esa experiencia en nuestro Señor mismo. Por eso nos dice, ¿qué es la palabra de Dios? ¿La comprendemos? Es lámpara y luz, como nos dice en el Salmo 119, en el versículo 105. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Es nuestro proceder, es nuestro caminar, es nuestra guía. En la palabra de nuestro Señor está escrito lo que Él quiere de nosotros, lo que espera de nosotros, para poder guiarnos, para poder conducirnos. Él es esa luz eterna a la cual nosotros tenemos que seguirla, tenemos que buscarla. Ese espíritu presente que nos da vida, esa vida eterna para conseguirla nosotros mismos. Es ese fuego ardiente que realmente tenemos que seguir, que está prendido en nuestros huesos. Y nosotros lo apagamos ¿con qué? Con nuestra soberbia, con el pecado, con esa lucha interior, con esa oscuridad, con esa rebeldía, que el Señor realmente espera que nosotros podamos destruirla. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Leyendo su palabra, teniéndola en cuenta. Así como en Juan 10:10 nos dice que el diablo, el lobo, pues representado en ellos, viene pues para robar, para destruir esa vida que hemos conseguido en el Señor. Pero el Señor no quiere eso de nosotros. Nos quiere dar una vida en abundancia. Por eso también lo refleja en su palabra en Isaías 55:10-11, donde nos dice que la lluvia produce fruto. Así es, como baja, dice, la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así es la palabra de nuestro Señor que sale de su boca, que no volverá con las manos vacías. Por el contrario, dice, que será llevado para nosotros, será fecundado, porque esa semilla que la ha sembrado en nosotros, la va a hacer germinar, la va a hacer crecer. No se queda ahí, al contrario, da frutos, sigue avanzando, sigue creciendo, porque tú la sigues transmitiendo en esa familia doméstica, en tu casa, en tu grupo de oración, en el hermano al cual tú llamas, al cual quiere estar presto para escucharte, necesitado de escuchar la palabra de nuestro Señor, necesitado de poder crecer, de poder evangelizar, necesitado de poder sentirse con paz, con alegría, lo que produce realmente el Señor, esa palabra de nuestro Señor para salir de esa ignorancia, de ese error, de esas malas interpretaciones que a veces tenemos en la palabra de nuestro Señor, porque tenemos que practicarla diariamente para seguir, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Ustedes saben que el diablo realmente se conoce la Biblia al revés y al derecho. Y nosotros, ¿cuántos? Tanto tú, hermana, yo, ¿cuántos libros hemos leído? 1, 2, 3, 4, completos, o solo un capítulo, 2 capítulos. ¿Qué estamos haciendo? Nos está diciendo que el enemigo, así como también los hermanos separados, ellos leen y releen la Biblia y se las conocen al revés, al derecho. Pero eso sí, depende si tú sigues orando, si tú estás presente con el Señor,
Si tú tienes esa oración continua y perseverante con el Señor, conversas con Él para que Él te guíe, para que Él te indique el camino correcto. ¿Mm? Tiene que ser ese fuego consumidor para que realmente te revista de su presencia y salga de tu boca palabras de fuego que llene, que contagie a los demás hermanos. Como esa leña dice que el fuego devorará, como nos dice en Jeremías 5:14. El Señor siempre nos está hablando, está expresándonos, está guiándonos, está conduciéndonos. Tenemos que ser como ese martillo que para avanzar, para construir, no para destruir, porque muchas veces somos así, como el martillo. Muchas veces destruimos, como otras también que construimos. Y tratemos de ser, de construir, de armar, de levantar, de llenar vidas de amor, de esperanza. Tiene que ser nuestra oración escuchada por nuestro Señor. Tiene que salir esa miel de tu boca que encante, que ayude al hermano, que guíe. Tenemos que ser esos, así como la palabra del sembrador, esa parábola del sembrador. ¿De qué eres tú, hermano? ¿Tú qué terreno eres? ¿Eres en el camino? ¿Estás entre espinos? ¿Eres en las piedras? ¿O estás bien dispuesto para dar tu vida, para salir de ese abuso que a veces, muchas veces los hermanos realizan con cada uno de nosotros? ¿Está dispuesto tu corazón para seguir al Señor? ¿Estás dispuesto a ser ese sembrador para que germine esa semilla, que es la palabra del Señor, y la puedes entregar a tu esposo, a tu prójimo, a tu hermano, a tu vecino? Estás amando al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Estás amando a tu prójimo. ¿Cómo te estás entregando a la palabra del Señor? ¿Estás siendo realmente esa espada de doble filo, como nos dicen en Efesios 6:17? Que usemos ese casco de la salvación, que usemos esa palabra de nuestro Señor, que la usemos, la reusemos, la entreguemos para transformar vidas, para que nos alimente, para que nos transforme, para que nos guíe, para ser nosotros también testimonios de vida en cada uno de nuestros hermanos, para no olvidarnos de la asamblea. El cargo que tienes, que no se te haya subido a la cabeza, sino que esté en el corazón y en forma sencilla, la puedas entregar, para que realmente podamos descubrir que la palabra de Dios, ¿en qué se basa? La palabra de Dios es fidedigna. ¿Por qué es fidedigna? Porque viene de un ser celestial, de un ser divino, que no miente, que es digno de creer. Así como nos dice en 2 de Samuel 7:28. Sí, Señor Yahvé, tú eres Dios y eres sincero al hacer esta hermosa promesa a tu servidor. Pues el Señor, cuántas promesas tenemos en la Biblia y todas se cumplen siempre y cuando tú y yo tengamos fe. Si tienes fe, ten la plena seguridad que así se ha de cumplir. Así me pasó a mí, hermano. Yo tuve problemas con mi esposo hace muchos años. Pues bien, una hermana crecida me aconsejó, bien claro, cógete de la palabra de nuestro Señor sobre el matrimonio. Dile al Señor, Señor, lo que has unido no lo separe el hombre, jamás. Jamás lo separe el hombre de tu vida. Y es así como yo perseveré, insistí, le reclamé a nuestro Señor, rebatí, me quejé, lloré, me postré, doblé rodillas. Y el Señor me respondió, pero depende de tu fe. No de repente me respondía continuamente, pero me faltaba cambiar, me faltaba creer, me faltaba avanzar, me faltaba entregar. Porque no fue a 1 año, 2, 3, 4, 5, no fue después de 14 años que el Señor permitió que mi esposo se uniera a mi grupo de oración y podamos ahora, de ahora en adelante, poder dar temas, poder caminar en el nombre del Señor, porque también Él está aprendiendo, está creciendo al escuchar la palabra, al hacer la carne, al ver que esa luz nos alumbra, nos ilumina a través del Espíritu Santo.
porque hemos descubierto que es verdadera la palabra de Dios y que sus promesas se cumplen del Señor, siempre y cuando tú y yo, hermanos, tengamos esa fe y no nos desanimemos. Por eso dice que realmente es una palabra limpia, que transmite con el Espíritu Santo, sus palabras de Dios, pues pasan cualquier prueba. Son un escudo para los que confían en Él. Es una armadura maravillosa, un arma que nos protege, nos libera de toda ignorancia. Por el contrario, nos da la luz para poder entenderla, para poder discernirla, para poder comprenderla. Es así como tú puedes leer también en Proverbios. Es una palabra viva, así como lo hemos leído al inicio en Hebreos 4:12. Es viva, eficaz, es penetrante, es esa palabra que divide al alma y al espíritu y nos llega hasta los huesos, haciendo un discernimiento realmente de lo que tú deseas en lo más íntimo, porque el Señor lo conoce, lo sabe todo, por eso Él nos ha tejido desde el vientre de nuestra madre. Él ya conoce nuestra vida, pero espera que tú y yo le digamos qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué es lo que quieres tú realmente, qué esperas de esa palabra del Señor. ¿La comprendes? ¿La haces carne en ti? ¿Te guías? Esa palabra de nuestro Señor es eterna, es para siempre, es inmutable en los cielos, porque el Señor es el quien lo ha hecho, es el Señor quien nos ha transmitido, ese es el Señor el que nos guía, es el Señor el que nos toma de la mano cuando tú te abandonas en Él, cuando tú dejas la oscuridad y haces luz tu vida, la haces brillar, es el aliento de vida que alimenta nuestra alma. La palabra del Señor te alimenta porque dura para siempre, dura para siempre. Si tú realmente te estás secando, te estás marchitando, ten la plena seguridad que tú lees la palabra de nuestro Señor e inmediatamente se vuelve fresca, se vuelve verde, hermosa, porque permanece para siempre y no vuelve vacía, por el contrario, te llena. Por más que tú quieras alejarte, separarte de nuestro Señor, Él no lo va a permitir. Así lo dice en Jeremías 29, nuestro Señor, muchas veces, que es un fuego que realmente quema. Por más que te quieras alejar, cuando ya está esa semilla ahí, cuando ya está en ti, el Señor se encarga de llamarte con ese fuego y tú tienes la necesidad de leerla, tienes necesidad de acercarte a ella, tienes la necesidad de buscarla, no la dejas. Es así, hermanos, como los exhorto a que continúen, que no se alejen de la palabra de nuestro Señor, que nos guiemos por ella, que nos sostengamos en ella, que la hagamos carne, que seamos perseverantes en la oración. Ella nos habla continuamente, inspirada por el Espíritu Santo, que desde ya lo tenemos. Por eso ahora todos juntos, con esta maravillosa palabra, que la tomamos en cuenta, le vamos a dar gracias a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque son nuestros guías en este día, inspirados por Él. Vamos a saber discernir, escuchar lo que Él quiere de nosotros. Le rogamos, le suplicamos a nuestro Señor que nos guíe, que nos sostenga, que nos haga perseverantes en la oración, en leer continuamente la palabra de nuestro Señor y que nos hable qué es lo que espera de nosotros. Y más aún, rogar la intercesión de nuestra Madre María, la amada Madre que dijo sí a nuestro Señor, y en fe sostenernos en ella en esa forma silenciosa, pero meditando siempre la palabra de nuestro Señor para crecer en ella. Amén, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendita sea su palabra. Y a ustedes, gracias por escuchar, por escucharme. Amén, hermanos.